Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por el mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chismecito jugoso que sé que les va a encantar. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más enigmáticas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el secreto que supuestamente Kerem y Hande han revelado. Pero ojo, no se me emocionen demasiado. Ya saben cómo funcionan estas cosas, los títulos llamativos a veces son más clickbait que realidad pura. Pero no se preocupen, que yo me he encargado de investigar a fondo, de leer entre líneas y de analizar cada gesto y declaración para traerles la información más precisa y sobre todo, más entretenida posible. Antes de que nos metamos de lleno en este drama amoroso, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme del bueno y las noticias frescas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Se los agradecería muchísimo. Además, así forman parte de esta gran familia de chismosos profesionales. Ahora sí, vamos al lío. La pregunta del millón, la que todos se hacen y la que ha generado ríos de tinta, ¿qué pasa realmente con la relación de Kerem y Hande? ¿Siguen juntos? ¿Se han reconciliado? ¿Es todo un montaje publicitario? ¡Ay, Dios mío, cuánta incertidumbre! Después del boom de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama mundial y donde su química era palpable, la relación de Kerem y Hande se convirtió en un tema de interés nacional e internacional. Su romance fuera de la pantalla fue celebrado por millones de fans que veían en ellos la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Sus fotos juntos en redes sociales, sus miradas cómplices en las alfombras rojas y sus tiernos mensajes se convirtieron en la comidilla de todos los programas de televisión y revistas del corazón. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. ¿Qué pasó? Las razones oficiales nunca fueron reveladas. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, otros a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación en el ojo público. También se habló de posibles terceros en discordia, aunque esto nunca se pudo comprobar. Lo cierto es que Kerem y Hande tomaron caminos separados, dejando un gran vacío en el corazón de sus seguidores. Desde entonces, la pregunta ha persistido, ¿habrá una reconciliación? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y las pistas, a veces confusas, que nos han dado los propios protagonistas. En los últimos meses, han surgido varios indicios que han alimentado las esperanzas de una posible reconciliación. Por ejemplo, se ha visto a Kerem y Hande coincidiendo en los mismos lugares, aunque nunca juntos. También se han notado likes y comentarios sutiles en sus respectivas publicaciones en redes sociales. Y lo más importante, ambos han dejado la puerta abierta a una posible segunda oportunidad en varias entrevistas. Kerem, en particular, ha sido muy elocuente sobre su admiración y cariño por Hande. Ha hablado de ella como una persona especial, una compañera de trabajo increíble y una amiga valiosa. Incluso ha insinuado que no descarta la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Hande, por su parte, ha sido un poco más reservada, pero también ha dejado claro que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Entonces, ¿cuál es el secreto que han revelado Kerem y Hande? Pues en realidad, no hay un secreto como tal, una bomba que haya explotado y que lo cambie todo. Más bien, se trata de una serie de señales que nos indican que la llama del amor, aunque apagada, no se ha extinguido por completo. Lo que Kerem y Hande han revelado, de manera implícita, es que su relación es compleja, que ha pasado por altibajos, pero que sigue existiendo un vínculo especial entre ellos. Han demostrado que son capaces de mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de la ruptura, y que no descartan la posibilidad de volver a intentarlo en el futuro. Ahora bien, ¿esto significa que están juntos de nuevo? No necesariamente. Pero sí significa que hay esperanza. Y en el mundo del amor, la esperanza es lo último que se pierde.
Creo que es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre su vida amorosa. Nosotros como fans podemos admirarlos y apoyarlos, pero no debemos presionarlos ni juzgarlos. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto individualmente como en pareja. Y aquí llegamos al final de este chismecito, mi gente. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible, la verdad absoluta solo la saben Kerem y Ande. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la relación de Kerem y Ande es un misterio, que su ruptura fue un golpe duro para sus fans, pero que aún hay esperanza de una posible reconciliación. Que ambos se guardan cariño y respeto, y que no descartan la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, y por haber compartido este momento conmigo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja de nuevo? Quiero saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más carnita en este asado turco. No podemos quedarnos solo con la superficie. Para entender realmente la situación de Kerem y Ande, tenemos que profundizar en los detalles, analizar el contexto y escuchar las voces de los expertos. Así que prepárense para una inmersión aún más profunda en este mar de especulaciones amorosas. Primero hablemos de la presión mediática. ¡Ay, Dios mío, qué tortura! Imaginen tener cada uno de sus movimientos analizados con lupa, cada gesto interpretado como una señal de amor o desamor, cada palabra sacada de contexto y convertida en titular explosivo. Es para volverse loco. Kerem y Ande vivieron esa realidad a flor de piel, especialmente durante la emisión de Senkalkam. La serie fue un fenómeno global y su romance fuera de la pantalla se convirtió en parte integral del éxito. Pero esa misma atención mediática, esa constante vigilancia, pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en redes sociales y los medios de comunicación inventaban historias para vender más revistas. Era imposible tener un momento de privacidad, de intimidad, de normalidad. Y eso inevitablemente genera estrés y tensión en la pareja. Pobrecitos. Además, no podemos olvidar el factor profesional. Kerem y Ande son dos de los actores más cotizados de Turquía, con agendas repletas de proyectos. Ambos tienen ambiciones profesionales, sueños que cumplir y metas que alcanzar. Y a veces esas metas pueden entrar en conflicto con la vida personal. Mantener una relación estable y duradera requiere tiempo, dedicación y compromiso. Y cuando ambos miembros de la pareja están constantemente viajando, filmando o promocionando proyectos, es difícil encontrar ese tiempo y esa dedicación. Los rumores de diferencias en sus agendas profesionales fueron constantes durante su relación. Se decía que Kerem quería enfocarse en proyectos internacionales, mientras que Ande prefería seguir trabajando en Turquía. Estas diferencias, por pequeñas que parezcan, pueden generar fricciones y resentimientos a largo plazo. Pero no todo es negativo, También hay razones para ser optimistas. Como mencioné antes, Kerem y Ande han demostrado ser capaces de mantener una relación cordial y respetuosa después de la ruptura. Y eso es un gran avance. Muchas parejas, después de terminar, se declaran la guerra y no quieren ni verse en pintura. Pero Kerem y Ande han sabido superar sus diferencias y mantener una amistad, o al menos una relación de respeto mutuo. Además, ambos han hablado públicamente del cariño que se tienen. Kerem ha sido especialmente efusivo, elogiando la belleza, el talento y la personalidad de Ande. Y Ande, aunque más reservada, también ha dejado claro que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Estas declaraciones, aunque puedan parecer insignificantes, son un indicio de que el amor no ha desaparecido por completo. Y no podemos olvidar el poder de los fans.
La legión de seguidores de Kerem y Ande, conocida como Anker, es una fuerza imparable. Estos fans han seguido apoyando a la pareja incluso después de la ruptura, creando campañas en redes sociales para pedir su reconciliación, analizando cada una de sus publicaciones en busca de pistas y organizando eventos para celebrar su amor. Son unos verdaderos detectives del corazón. Si bien es cierto que la presión de los fans puede ser contraproducente, también es cierto que su apoyo incondicional puede ser un factor motivador para Kerem y Ande. Saber que hay millones de personas que los quieren juntos puede darles el impulso que necesitan para superar sus diferencias y volver a intentarlo. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? Es imposible predecir con certeza lo que va a pasar. Pero creo que hay 3 escenarios posibles. La reconciliación este es el escenario que todos los fans esperan. Kerem y Ande se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, superan sus diferencias y deciden volver a estar juntos. Sería un final de cuento de hadas. La amistad Kerem y Ande siguen siendo amigos, se apoyan mutuamente en sus carreras y mantienen una relación cordial y respetuosa. No vuelven a ser pareja, pero siguen siendo importantes el uno para el otro. Es un final maduro y realista. El distanciamiento Kerem y Ande se distancian cada vez más, sus caminos se separan y terminan perdiendo el contacto por completo. Es un final triste pero posible. ¿Cuál de estos escenarios se hará realidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, admirando su belleza y soñando con una posible reconciliación. Y para terminar este chismecito XXL, quiero recordarles que el amor es complicado, que las relaciones son difíciles y que la vida no siempre es como la vemos en las telenovelas. Kerem y Ande son personas reales, con problemas reales y emociones reales. Y merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Así que en lugar de presionarlos y juzgarlos, vamos a desearles lo mejor y dejar que tomen sus propias decisiones. Y quién sabe, tal vez algún día nos sorprendan con una buena noticia. Ahora sí, me despido, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación de Kerem y Ande. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más chismecitos jugosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es como una cebolla, tiene muchas capas. Y a veces te hace llorar. Pero al final, vale la pena. Adiós.